y hay que hablar del coronavirus, del drama humanitario, de la crisis de salud y en particular del desempeño de un hombre, un funcionario público que es la cara más visible de la pandemia en el país. Excelente médico, imbatible epidemiólogo, perfecto estadista, vamos, un campeón que no ha ganado ninguna batalla, pero bueno, que goza del cariño y la simpatía generalizada. ¿Mande? No, gracias. Son la... Ya me... Ahora sí me cambió el ritmo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Hasta hace unos meses, López-Gatell era un desconocido, un subsecretario más de los muchísimos que hay en el gobierno. Pero no era desconocido para todos. ¿Sabe quiénes sí lo conocían muy bien? Los papás de los niños con cáncer. Los que se manifestaron por la escasez de quimioterapias para sus hijos por culpa del desabasto de medicamentos que generó el actual gobierno. ¿Y sabe por qué lo conocían? Porque cuando fueron a pedir tratamientos para que sus hijos no se murieran, López-Gatell los despreció así. A este pequeño grupo de 5 o 6 autodenominados padres de familia. ¿Autodenominados padres de familia? Así hablaba de los papás de niños con cáncer que le pedían medicinas para que sus hijos no se murieran. El resto del país lo conoció después, cuando llegó el primer caso de coronavirus a México en los últimos días de febrero y lanzó lo que sería su estrategia contra la pandemia. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. A partir de ahí se fue volviendo el rockstar de la 4T. Llevamos casi 100 días de que llegó el primer caso a México. ¿Y qué tenemos como resultado de la gestión del rockstar? Que México es uno de los países que menos pruebas de COVID hace en todo el mundo y aún así somos el 7º con más muertes de todo el planeta. ¿Por qué estamos ahí? Porque todo empezó mal. De entrada, López-Gatell se negó a hacer pruebas masivamente. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar. Esta visión completamente fuera de lugar la sostiene el director general de la Organización Mundial de la Salud. Test, test, test. López-Gatell decía que él no necesitaba pruebas porque tenía el método de vigilancia centinela. Y con eso le daba para vigilar el comportamiento de la enfermedad. La vigilancia centinela pues, está más bien pensada para detectar el dengue en Yucatán, el Zika en Guerrero, el chikungunya en Veracruz, pero no para enfrentar la pandemia del siglo. Un virus nuevo, más letal de lo que se creía y con una rapidez de contagio que tiene al mundo entero en cuarentena. Y claro, pues como no se hacen pruebas, están subestimados los casos y están subestimadas las muertes por coronavirus. Aún así, en las cifras oficiales, ya rebasamos a China. Ya tenemos más muertos que China, donde surgió la pandemia. Y no digan que nadie cree los números de China, porque la verdad es que en el mundo ya tampoco nadie cree los números de México. Brotes entre médicos en los hospitales, hospitales saturados, bolsas con cadáveres apilados, testimonios de doctores hablando de que viven una situación de guerra, que si llegas con COVID te sientas a esperar que se desocupe una cama. ¿Y cómo se desocupa? Cuando alguien se muere. Y mientras todo esto venía sucediendo en la realidad desde hace semanas, López-Gatell, dedicado a pintar un panorama color de rosa, con pocos casos, con pocas muertes. A ver, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el periódico El País, todos exhibiendo que México maquillaba el número de muertos y de contagiados. Y entonces, fiel a su jefe, ¿qué contestó López-Gatell cuando se vio exhibido? ¡Complot! Algo que me llama la atención, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales. Pues el complot siguió. CNN, Sky News, Financial Times, The Guardian, Los Angeles Times, Deutsche Welle, hasta Al Jazeera. Pues es un tema yo creo que ya muy trillado, seguirá saliendo. Pues ya estará muy trillado para él, pero lo que todo mundo empieza a saber es que el número de muertos real
puede ser hasta 3 veces mayor al que dice López-Gatell. Y el número de casos reales, 25 veces más grande. Con actas de defunción en mano, usando las mismas bases de datos que el gobierno, ya periodistas, médicos, especialistas, matemáticos, estadísticos, académicos han llegado a la misma conclusión. El subsecretario está maquillando las cifras. Desde hace tiempo empezó a quedar exhibido, desde abril de hecho, cuando con la vigilancia centinela pues no le salían las cuentas al subsecretario, hasta que un día, ya en medio del escándalo de que sus números no cuadraban, tuvo que salir a aceptar que pues, el número de casos reales era mayor al que estaba reportando. 8 veces, 8 veces. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Y así finalmente aceptó que por cada caso oficialmente reportado había 8 en la vida real. Pero en la misma conferencia de prensa dijo que así como se podía multiplicar por 8, pues también por 10 o por 12. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Esa es la interpretación. Y en realidad ni 8, ni 10, ni 12. 25. 25 es lo que reflejan sus propios números y que él nunca ha querido aceptar. 25 veces más casos reales por cada oficial que él reporta. Gobernadores, secretarios de salud de los estados han criticado las cifras, y no solo los de oposición, que muchos de plano ya dicen, yo no le creo a Gatell, hasta los de Morena. Miguel Barbosa de Puebla, el que dijo que a los pobres no les daba COVID, señaló que los datos presentados por López-Gatell eran falsos. Apenas la semana pasada, Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, habló de desinformación. Y se sabe que Claudia Sheinbaum ha puesto en tela de juicio los números de Gatell, al grado que la Ciudad de México empezó a llevar su propia contabilidad con sus propios científicos. Esto ya no es un problema de matemáticas, es un problema de transparencia. ¿Y qué pasó cuando entramos a la fase 3? Cuando ya era escándalo mundial lo de las pruebas y el maquillaje de cifras en México. Pues López-Gatell salió y dijo, la vigilancia centinela ya no es prioridad. Olvídense de la vigilancia centinela, seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente. Muerto el centinela, ¿qué hacemos? Ah, pues el semáforo. Y entonces, mientras México casi cada 2 días rompía récord de muertes y casos reportados, López-Gatell dijo, estamos listos para la reapertura con nuestro semáforo. Los rojos y naranjas siguen encerrados, los amarillos pueden ir pensando en reabrir, los verdes ya pueden ir reabriendo. Como habían dicho que volveríamos a la normalidad el 18 de mayo, pues sacaron el semáforo y dijeron 300 municipios, más de 300, ya pueden regresar a la normalidad. Municipios chicos, todos. Los llamaron los municipios de la esperanza. ¿Por qué? Pues porque en ellos no había ni un solo caso. ¿Y por qué no había un solo caso? Porque en la inmensa mayoría no habían hecho ni una sola prueba de COVID. ¿Qué dijeron los presidentes municipales? Mandaron a la goma a Gatell. Le dijeron que no estaba controlada la pandemia en los municipios y más del 90% decidió no abrir. No hubo esperanza. Entonces, con el mismo semáforo como nuevo método de control, se estableció que la Jornada Nacional de Sana Distancia terminaría el 1 de junio. Y cuando llegó la fecha para entrar a la nueva normalidad, ¡tarán! El nuevo semáforo. Y con toda su cachaza, López-Gatell dice, bueno, pues la reapertura queda ya ahora bajo responsabilidad de los gobernadores. O sea, casi les dice, se los dejo ya resuelto, ¿no? A ver, todo esto nos lleva a un tema central. La incapacidad permanente de decirnos cuándo es el pico y cuándo pasaría o pasará lo peor. Los cálculos de Gatell han fallado sistemáticamente. El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. Fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Pero no deben nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. La última es del 2 de junio. Y así como con el pico de la pandemia, también nos fue con lo de aplanar la curva.
eventualmente llegará a un punto en donde ya va a ser completamente plana. Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. ¿O qué me dice de los cubrebocas? ¿Ya cambió de opinión como 5 veces? Protegerlos. Ante la ausencia de otras alternativas, siempre existe la idea de usémosla. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Pero no es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar. ¿Por qué hoy sí estoy diciendo cubrebocas y yo mismo me puse uno, más aquí lo tengo? ¿Y por qué antes no? Por una sencilla razón. El énfasis fundamental fue quédate en casa. Y eso que no ha hablado de la actitud de López-Gatell ante el presidente López Obrador. A ver, en muchos países del mundo hay un científico al lado del presidente enfrentando la pandemia. Son científicos valientes, que les dicen la verdad. El doctor Fauci en Estados Unidos, por ejemplo, contradice a Trump en sus mismas conferencias de prensa. En Brasil, al presidente Bolsonaro ya le renunciaron 2 ministros de salud. Y en México, cuando López Obrador siguió haciendo mítines y dando besos de mordisco a los niños, López-Gatell... La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Cuando López Obrador convocó a la gente a seguir saliendo a los restaurantes como si nada, ¿López-Gatell dijo algo? No. Cuando López Obrador declaró que habíamos domado la pandemia, ¿Gatell dijo algo? Porque 10 días después teníamos el triple de casos. Cuando López Obrador decidió reanudar sus giras políticas con el semáforo de todo el país en rojo, ¿qué dijo Gatell? Nada. Lo que sí dijo fue cuántas personas iban a morir en México por coronavirus. Lo dijo hace un mes, el 4 de mayo, hizo el cálculo. Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita, como pudieron ver, tenemos 2.271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos justo en el punto, cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2.000 o 3.000 y con ello ya tendríamos casi 6.000. Un mes después, cheque usted la cifra de anoche, estamos al doble. Y eso que son solo los datos oficiales, sin contar las muchas muertes que están registradas. En suma, contra el mundo, sostuvo su política de no hacer pruebas para mantener a la baja los casos. Abandonó presupuestalmente al sector salud. Dejó indefenso al personal médico en el país. Las manifestaciones, cosa de todas las semanas. Este gobierno prefirió taparse los ojos sobre la magnitud del contagio con tal de contener su impacto político. Y para ello realizó una operación de administración política de las cifras, un vil ocultamiento de muertes. Sus resultados técnicos son desastrosos. Todas sus proyecciones de tiempo y comportamiento de la pandemia han fallado rotundamente. Empezaron tarde, el pico lo predijeron para hace un mes y aún no se alcanza, y están abriendo la actividad con la tendencia de contagios y muertes en su mayor crecimiento. La estrategia general no fue epidemiológica, fue política. Y López-Gatell, más que científico, ha sido el propagandista del régimen para proteger al presidente y al gobierno. Por eso, en pleno pico de la pandemia, con 10,000 muertes y 100,000 contagios a cuestas, hay alguien que con él está feliz, feliz, feliz. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Soy Carlos Loret de Mola. Bienvenidos a La Tierra.